buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Le agradezco mucho primeramente a la maestra Luisa Castrejón del programa de gestión ambiental de la universidad, su presencia, y desde luego a ustedes también, ¿no? Vamos a empezar el programa un poco al revés. Vamos a empezar el programa con las conferencias magistrales de dos de nuestros compañeros del instituto, y al terminar daremos un recorrido para que ustedes conozcan en general las instalaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La condición es porque me parece que asoleados como vienen y el calor del sol todavía está muy fuerte, y se me hace que no es muy recomendable que salgan otra vez a caminar, así es de que caminaremos para que se despejen después de las conferencias. ¿Les parece? Muy bien. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se fundó hace más de 25 años con la misión de hacer investigación en todos los aspectos del agua, en los aspectos científicos, en los aspectos sociales, en los aspectos culturales, en los aspectos que tienen que ver con la conflictividad que el propio recurso crea en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Esa es, digamos, el origen de esta institución, que hace más de 25 años está aquí en el estado de Morelos, y institución que ha ayudado a resolver muchos de los problemas que tienen que ver con el líquido en el país. Generalmente todos nosotros el agua la vemos solamente como lo que sale de la llave, ¿no? O de la regadera, o la que está en una cubeta y hay que le damos un uso, pero es, como decimos aquí en el instituto, es un elemento muy limitado. Es un elemento al que no toda la gente tiene acceso. Es un elemento que, si pudiéramos en un ejemplo contar cuánta es el agua potable para uso humano que existe en el mundo para que nosotros la tomemos, andaríamos alrededor de lo que sería una tina de baño de 30 a 40 litros. Esa es la que está disponible y esa es de la que nosotros hacemos uso y abuso muchas veces de líquido. Si la tenemos, no nos damos cuenta de lo difícil que es para quien no la tiene. Si no la tenemos, creamos una serie de problemas para tenerlas, y a veces el acceso al agua es tan limitado que hay mucha gente en el país y en el mundo que no tiene acceso al agua potable, ¿no? Entonces, para estudiar estas cosas y la parte social, la parte científica del agua, es que el instituto fue creado. Ustedes, como me dicen aquí, son visitantes de diferentes dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. Son estudiantes de un diplomado de educación ambiental para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático en el estado de Morelos, y de la necesidad urgente de actuación para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. La Universidad del Estado está interesada en esta temática, y se me hace que esta es una de las razones por las cuales ustedes están el día de hoy aquí. Permítanme nuevamente darles la bienvenida y esperar que lo que aquí escuchen en las conferencias sirva de algo para que ustedes normen o terminen de armar sus criterios en cuanto a este aspecto de la necesidad del trabajo ambiental, no solamente en el estado de Morelos, sino en el mundo.
Les voy a presentar a nuestro primer ponente de hoy. Es el compañero Martín, yo le digo compañero, ahorita les voy a dar todas sus generales para que vean que tiene casi un regimiento de ellos. El compañero Martín José Montero Martínez, que es licenciado en Física por la Benemérita Universidad de Puebla, maestro en Ciencias y Geofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Arizona. Cuenta con un postdoctorado por la Universidad de Dalhousie, Canadá. Asimismo, cuenta con estancias de investigación en Japón y Australia. Sus líneas de investigación tienen que ver con cambio climático global, técnicas de reducción de escala, modulación numérica de la atmósfera y pronóstico climático estacional. Es autor de cerca de 30 publicaciones en revistas internacionales, memorias de congresos internacionales y memorias de congresos nacionales, así como 4 capítulos de libro. Cuenta con 45 participaciones en conferencias nacionales e internacionales y obtuvo 3 becas para realizar investigación en el extranjero, IRI de los Estados Unidos, MRI del Japón y en la Universidad de Sydney en Australia. Ha sido revisor de artículos científicos en las revistas Journal of Geophysical e Ingeniería Hidráulica en México. Ha participado en 16 proyectos de investigación. Ha sido profesor de la Maestría en Ciencias y Tecnología del Agua en el INTA, director de 5 tesis de licenciatura y sinodal en una tesis de doctorado y 2 de maestría. Asimismo, participó en la medición de aerosoles marinos en el proyecto NODEM, a bordo del crucero canadiense de investigación oceanográfica Hudson en el Atlántico Norte. Es miembro de la Organización Mexicana de Meteorólogos y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Entonces, los dejo con el doctor Martín José Montero Martínez para que él hable sobre los aspectos que mejor domina en las ciencias que estudia. Gracias. Gracias. Sí, hola, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí también recibir esta invitación para darles esta plática, que la estamos titulando precisamente hablar sobre la parte de las bases científicas en las que se sustenta esta cuestión del cambio climático que ustedes han estado estudiando en su diplomado. Veo que en la parte del diplomado ustedes están sobre todo, por el título del diplomado, enfocados a la parte de mitigación, ¿verdad? Recientemente, el día lunes, me tocó asistir a un evento que ustedes conocieron bien, el evento del taller de mitigación para el estado de Morelos. Fueron organizadores algunos de los compañeros aquí de ustedes. Y precisamente en la parte de mitigación creo que es la parte donde en algún momento en el grupo de trabajo en el que comencé en la UNAM se estaban haciendo la parte la parte del inventario, ¿verdad?, de los gases de efecto invernadero. Y esa parte sigue siendo obviamente muy importante, es una parte dinámica, ¿verdad?, en la cual se tiene que ir actualizando toda esa información, pero es una parte también donde hay un compromiso muy fuerte, no solamente por los países digamos en vías de desarrollo, sino también la parte sobre todo de los países desarrollados y países como China, India, donde obviamente por el crecimiento poblacional y porque son países que están en boga, ¿verdad?, de todo este desarrollo tecnológico, se vuelve muy importante establecer esas medidas de mitigación, ¿verdad? Entonces, creo que es algo en lo que sí debemos de pensar, porque desde mi punto de vista muy particular, creo que se hace muy poco, ¿verdad?, en las partes precisamente de mitigación, de verdaderas políticas para mitigar. Y creo que sí, nosotros como país nos hemos enfocado más a la parte de estudios de impacto, la parte ¿cómo se llama?, de la parte de vulnerabilidad, de adaptación, ¿verdad?
Entonces creo que en ese contexto, digamos, esta plática la vamos a enfocar más sobre la parte, digamos, que inicia, la que sustenta teóricamente eso. Ojalá que sea de su agrado. Ok. Como tal, lo que veremos el día de hoy, me empezaron diciendo esto que está. Ok. Veremos muy rápidamente. Yo sé que el grupo, este tipo de reuniones luego a veces tiende a ser grupos heterogéneos, pero ustedes han estado estudiando su diploma, entonces yo creo que ya todos, muchas de estas definiciones ya las vieron. Espero que aquí las podamos repasar y quedar en claro todo esto, ¿verdad? Veremos algunas de esas definiciones que ustedes ven ahí, son importantes para tenerlas en cuenta. Y en cuanto a la parte de conceptos fundamentales, revisaremos, ¿verdad?, la parte del clima y su evolución. Veremos básicamente clima como un sistema dinámico, ¿verdad? La parte que sustenta el efecto invernadero, obviamente, y la parte de modelación, los modelos de clima, es precisamente la herramienta científica por la que sustentan hoy en día precisamente la parte de los escenarios que emitimos, ¿verdad? Perdón, de los escenarios que proyectamos en la cuestión de clima, y de lo que sustenta, digamos, lo que dice el IPCC en cada uno de sus reportes que emite cada 6 o 7 años, ¿verdad? Ok, bueno, finalmente espero, si nos da tiempo, ver un video que me parece interesante. Es un video en inglés de la parte actual de lo que reportó el IPCC el año pasado, del 2013, el grupo científico, el grupo de trabajo 1, y lo veremos así muy rápidamente, para que nos dé tiempo. Bueno, aunque ustedes ven aquí muchas letras, las dejo precisamente por una manera de que ustedes tengan un material reducido en el cual puedan ir básicamente a una definición, pero siempre creo que en este tipo de pláticas hace falta de verdad hacer este tipo de aclaraciones, porque al menos entre la gente que nos decimos que estamos estudiando cambio climático, esta parte siempre tiene que quedar muy clara, y es algo que ustedes saben en los medios masivos de comunicación o gente en general que habla en general del tema. A veces esos conceptos no quedan muy claros. La parte de definir exactamente qué es tiempo y qué es clima, y es importante para precisamente no empezar a confundir lo que es cambio climático con a veces eventos que son o que se dan en lapsos de tiempo muy cortos, ¿verdad? Entonces vamos a entender el tiempo precisamente como todos esos fenómenos, ¿verdad?, fenómenos meteorológicos que ocurren en un periodo de tiempo del orden de días, ¿verdad?, desde el día de hoy hasta del orden de 5, 7, incluso hay modelos, a través de modelos numéricos podemos estimar el tiempo probabilísticamente hasta el orden de 10 días, ¿verdad? Ya después de ese periodo de tiempo, como la parte de precisamente de la caosidad del sistema, la parte de precisamente del efecto mariposa famoso de Edward Lorenz, hace que, como es un sistema no lineal, entonces el sistema atmosférico como tal es difícil de predecir. Más allá de hablar de una semana en cuestión de predecir el tiempo punto a punto, es prácticamente imposible, ¿verdad? Pero cuando hablamos de clima hablamos de una cosa completamente diferente. Cuando hablamos de clima, precisamente nosotros lo que entendemos, ¿verdad?, es precisamente esos promedios de los diferentes estados del tiempo que vivimos día a día. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de clima, podemos hablar del clima promedio de un mes o de un bimestre o de un trimestre en particular. Y cuando nos referimos a eso es que nos estamos viendo precisamente al promedio de esas variables, ¿verdad?, de temperatura, presión, promediadas a través de periodos de tiempo muy largos, ¿verdad?, del orden de décadas, etcétera, ¿verdad?, donde nosotros hacemos esos promedios y entonces empezamos a entender esa parte del clima, ¿verdad?, es del clima como ese promedio de esas variables, de las variables meteorológicas. Esa es básicamente la cuestión ahí importante. Ok, otro concepto también que debe quedar muy claro es la parte precisamente de qué entendemos. Ustedes saben, mucha gente a veces tendemos a confundir precisamente cuando estamos hablando de la parte de variabilidad, ¿verdad? ¿Qué es variabilidad climática natural? ¿Y qué vamos a entender como cambio climático, ¿verdad? Bueno, la parte, digamos, sencilla de poder explicar esto es que el clima como tal, les decía que es un sistema dinámico, ¿verdad?, el cual va a estar
variando, ¿verdad? El clima prácticamente desde que se inició la Tierra, debido a la composición atmosférica que tenía en ese entonces, pues era un clima totalmente diferente, si quieren ustedes decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura ha solido ser mucho más caliente que en la actualidad, como veremos más tarde, ¿verdad? Y así sucesivamente ha ido evolucionando. Nunca es un sistema que se queda completamente estático. Entonces, cuando nosotros hablamos de variabilidad natural, nos estamos refiriendo precisamente a esas variaciones que se dan de manera natural. Natural le vamos a decir, hoy lo podemos entender como aquello que no está afectado por el hombre. Eso sería como, aunque el hombre, obviamente, si nosotros vamos a esta teoría de Gaia, nosotros como hombres pues, también somos parte de la naturaleza, ¿no? Pero aquí, para tratar de aislar ese efecto de la parte antropogénica, lo vamos a definir así, ¿verdad? Es la variación natural que se va dando, la evolución dinámica natural del sistema. Y esas variaciones se van dando en periodos de tiempo climáticos. Y aquí la parte de cambio climático como tal, como la define el IPCC, es todos aquellos cambios que se dan, ya sea en el clima o en las variaciones del clima, ¿verdad? Por efecto de la parte de la contribución antropogénica, es decir, de la parte de contribución del hombre. Lo que quiere decir aquí es muy importante de que no solamente hay variaciones en la parte de los promedios, sino también de cómo son las variaciones en el clima. Es decir, no tengo aquí una gráfica, quizás hubiera sido imposible tenerla, pero si nosotros tenemos una forma en la que ha variado, digamos, el clima en los últimos 30 años, ¿verdad? Digamos así, si fuera una oscilación de una forma más o menos sinusoidal, por así decirlo, lo que vamos a implicar con cambio climático es que esas oscilaciones de pronto se hagan con una amplitud mayor o una amplitud menor, ¿verdad? Pero cuando ya van sucediendo esos cambios en la amplitud de la señal, nosotros esa parte es lo que vamos a empezar a entender como la parte de cambio climático. O sea, son las variaciones mismas en el concepto de variabilidad natural, ¿sí? Entonces eso es lo que ahí les dejo esas definiciones, que son las que dice el IPCC y el ¿cómo se llama? El Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que las pueden dejar ahí como definiciones precisas. Ok, otra parte también interesante de poder entender desde el punto de vista de la parte de conceptos es cuando oímos los dos términos, predicción, ¿verdad? Y proyección climática, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, como dice alguien, me voy a permitir leer esa parte de la parte de predicción para que quede completamente claro, que es un resultado de un intento precisamente de producir la descripción o la mejor estimación de la evolución real del clima, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de la parte de predicción climática, lo que estamos tratando es de predecir prácticamente cómo creemos que va a ser, por ejemplo, la temperatura, ¿no? En el siguiente trimestre de aquí a 3 meses, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de la parte de un producto estacional. Pero también podemos hablar o tratar de entender esta predicción climática a periodos de tiempo más largos, ¿verdad? Por del orden de años, de décadas o de varias décadas, ¿verdad? Que es lo que intentamos hacer a veces en cambio climático. Entonces nosotros en esta parte de predicción lo que tratamos de entender es que esa temperatura va a ser mayor o menor, o la precipitación va a ser mayor o menor, o se va a quedar igual, y en el valor absoluto, ¿verdad? Vamos a tratar de entender esa parte de predicción cuando la parte científica intenta contestar esas cuestiones, si va a ser mayor, menor, etc., ¿no? Y cuando hablamos de proyección climática, una proyección climática, precisamente la parte de predicción está contenida dentro del concepto de proyección. La diferencia es que para las proyecciones climáticas se vuelve muy importante el input, es decir, la entrada de los datos con las que nosotros estamos alimentando el sistema que intentamos estudiar. Voy a tratar de ser un poquito más claro en esto. Supónganse ustedes que tienen, más a ratito lo vamos a ver, es un modelo de clima en donde tienen una maquinita, un algoritmo, en donde ustedes le inyectan obviamente los datos de entrada, como si fuera un programa de computadora, y le ponen sus números de entrada, ¿verdad? Actuales, y esa maquinita le van a dar vueltas y van a intentar sacar cuál es lo que estima esa maquinita en relación a lo que espera en la parte de esos cambios en precipitación a temperatura posterior, ¿verdad?
Eso sería lo que intentaríamos hacer con una parte de predicción. Pero la proyección sí diferencia, porque obviamente, debido a estos conceptos de cambio climático, esas proyecciones dependen de la entrada, en este caso, por ejemplo, de los cambios de gases de efecto invernadero. Ustedes saben, o yo creo que lo han estudiado, en la parte del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, juegan con diferentes tipos de escenarios, ¿verdad? En cuanto a la parte de escenarios de gases de efecto invernadero. Es decir, si como mundo, si como parte global, el hombre hiciera cambios importantes en la parte de mitigación, entonces como que esa parte de la emisión de gases de efecto invernadero tendería a ser no tan alta, ¿verdad?, que si no hiciéramos nada. Yo creo que eso ustedes ya lo han visto en muchas de sus clases. Si no hiciéramos nada y siguiéramos comportándonos como sociedad de la manera que hemos estado haciéndolo, entonces ese grado de emisión a lo largo del tiempo, al 2100, iba a ser demasiado alto, ¿verdad? Pero si empezamos a hacer cambios importantes, como todas esas cuestiones políticas, sociopolíticas que ustedes saben, seguramente estado estudiando, entonces va a haber un efecto y va a haber una reducción importante en las emisiones. Bueno, los modelos de clima van a responder de manera muy diferente. Si ustedes ponen como entrada pocas emisiones en los cambios de gases de efecto invernadero, o si el cambio en la concentración de gases de efecto invernadero es alta. La respuesta de esa parte de qué va a pasar con el clima es totalmente diferente. Entonces esas van a ser las diferentes proyecciones, es decir, dependiendo del escenario de gases de efecto invernadero van a tener una diferente predicción del clima de acuerdo al modelo que estén ustedes generando, ¿verdad? Espero que más o menos se haya quedado claro. Bueno, y otro concepto, de los conceptos también que es importante poder distinguir, es en la parte de la detección. ¿Y qué es detección? ¿Y qué es la parte de atribución de cambio climático, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de la parte de detección, es precisamente cuando nosotros, a través precisamente de obtener estas observaciones, ¿verdad?, medibles, ¿verdad?, que han estado ustedes recopilando durante los últimos siglos, décadas, nosotros vamos observando esos cambios en el clima, ¿verdad?, por la pura parte observada, ¿verdad? Y entonces vamos viendo y detectando precisamente esas variaciones de cambios en el clima. Para esa parte de detección, como nada más es lo observado, a nosotros no nos va a preocupar el decir qué causó esos cambios. Pudo haber sido causado de forma natural, o pudo haber sido una causa, no sé, por a lo mejor una guerra nuclear que inyectó muchos aerosoles a la atmósfera, o pudo haber sido el efecto de contribución de los gases invernaderos emitidos por el hombre. Nosotros en la parte de detección no nos preocupamos por la causa, únicamente observamos que hay cambio. Y en la parte de atribución es precisamente esa, donde nosotros sí le ponemos atención a qué es lo que está causando esos cambios. Entonces, para la parte y las definiciones de cambio climático es muy importante poder atribuir a qué se están debiendo esos cambios, porque es de ahí donde se alimentan muchas de las discusiones que ustedes oyen día a día en cuanto que si existe o no el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque a la gente no le queda muy claro si esta parte es atribuible o no a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces esa es la diferencia entre ambos conceptos. Ok, bueno, a veces creo que a veces me preferiré mejor bajando porque ya no veo tan bien. Creo que me mantendré aquí entonces. Bueno, esta parte que precisamente aquí lo pongo, ustedes dirán la fuente no es muy confiable, es Wikipedia, es de una... Bueno, ok, a ver, muy bien, ¿sí escuchan todos? Bueno, en esta parte, aunque es sacada de esta red, ustedes pueden decir que no es lo más confiable del mundo, pero lo que hizo este autor fue precisamente a través de muchos trabajos publicados, prácticamente pegar los resultados en diferentes estancias de tiempo, ¿verdad?
Es decir, fue pegando los resultados quizás de una publicación aquí, luego aquí, otra aquí. Por eso están distinguidas en diferentes colores. Entonces, prácticamente se puede decir que aunque no es sacado de una sola fuente de información, él prácticamente lo bonito de esta gráfica es que sacó, digamos, como así decirlo, pegó todos los resultados de diferentes estudios, ¿verdad? Que estudian el clima en diferentes periodos de tiempo, ¿verdad? Ok, entonces lo bonito de esta gráfica, no sé si alcanzan a leerlo hasta allá, aquí estamos en el tiempo de la actualidad, es el año 0, y nos vamos atrás en el tiempo. Estamos hablando de los primeros periodos. Esta gráfica no es lineal, más bien tendería a ser algo como medio logarítmico, medio exponencial en el tiempo hacia atrás. Y estaremos hablando aquí, de cómo eran esos cambios, en este caso de la parte de temperatura del planeta. Estaríamos hablando aquí qué tanto ha variado el clima, en este caso la temperatura del planeta, en base al promedio climático de 1960-90, ¿verdad? Que es generalmente el promedio que se escoge por parte de los estudios del IPCC para hacer estas comparaciones le decimos nosotros, de la anomalía, es decir, del cambio de la temperatura, ¿verdad? Entonces vemos obviamente que en los últimos 10.000 años pues hay variaciones, pero que comparativamente con otros periodos pues más o menos se mantiene constante. Pero no siempre ha sido así, ¿verdad? Vemos por ejemplo que ha habido periodos como esta, ¿no? Que le dicen hay periodos incluso más cercanos de Little Ice Age, ¿cómo se llama? Era de hielo pequeña, ¿verdad? Que andaba por aquí, pero hay periodos, digamos, donde ha estado el planeta mucho más frío que en la actualidad. Por ejemplo, vemos este periodo, por ahí de más o menos 20.000 años atrás, éramos en promedio, el planeta lo calculan que andaba del orden de menos 4 grados centígrados. Y ya ha habido variaciones también en ese sentido. Pero vámonos, digamos, hasta periodos incluso más calientes. Esto que viene a ser dentro de la época del Eoceno, del Jurásico. Aquí vemos, por ejemplo, donde los dinosaurios, ¿verdad? Ustedes saben que dominaban el planeta, y eran periodos donde había inclusive mucha vegetación, había mucha comida, y por eso, bueno, yo he escuchado, digamos, en esos programas que luego uno ve ahí en National Geographic o algunos de estos, donde obviamente pues eso tendría al haber mucho alimento a tener animales más grandes. Y esto se confirma, bueno, pues digamos la respuesta de la biota a estos cambios, donde vemos temperaturas mucho más altas, ¿verdad? De hasta 13, 14 grados más altas que lo que eran en la actualidad. Es decir, hoy en día en los peores escenarios de IPCC nos estamos preocupando por un calentamiento del orden de 2 a 4 grados, ¿no? Entonces también hay que poner en contexto que obviamente, sobre todo aquella gente que tiende a ser catastrofista, no se va a acabar el planeta. El planeta ha vivido o ha mantenido un balance radiativo con temperaturas mucho más altas. A lo mejor nosotros como especie sí nos ponemos por ahí en peligro, pero debido a otras causas, ¿no? Y realmente aquí, como voy a explicar ahorita más tarde, bueno, ustedes pueden ver que ha habido periodos más fríos y más calientes. ¿Qué es realmente lo que nos preocupa con esta parte del cambio climático? Entonces, ustedes dirán, ¿no? Y precisamente la parte que ahorita más preocupa, la parte científica, es precisamente que es una especie de efecto, diríamos nosotros en física, de delta de Dirac, ¿no? Es una función como tipo delta de Dirac. Es decir, que el cambio en el que se está dando en este periodo de tiempo, que aquí vendría siendo dentro de los últimos 100 años, dentro de los últimos 50, 40, 30 años, el cambio que nosotros esperamos que se va a dar en el clima en el periodo de tiempo es muy, muy alto, ¿verdad? O sea, el gradiente de cambio es muy alto. Entonces, ¿cómo se van a adaptar las diferentes especies, la parte humana, la diferente parte del ambiente a ese cambio? Es realmente lo que preocupa, ¿verdad? Porque obviamente todos estos cambios, aunque están muy juntos, en realidad pasan muchos, digamos, cientos, miles de años para que esos cambios se vayan dando, ¿verdad? Entonces tienden a ser, o al menos eso entendemos en la parte climática, de alguna manera, si ustedes quieren, más paulatina, ¿verdad? Pero realmente ahorita la gran duda es, nosotros como humanos estamos preparados a esos grandes saltos. Es realmente entonces la parte a la que estamos tratando de responder mediante medidas de adaptación, medidas de mitigación.
Entonces aquí el problema, este cambio tan rápido. Ok, entonces ahora les voy a platicar un poquito, bueno, de dónde empezó a aparecer toda esta parte de, a ver cómo voy en el tiempo, ya no pase mucho, la parte precisamente de dónde nacieron todos esos conceptos, digamos que empezaron, donde se empezó a entender la parte del calentamiento del planeta. Y precisamente fue este científico, ¿verdad? Arrhenius, ¿verdad? Que por ahí, a finales del siglo XIX, ¿verdad? Por ahí en 1896, empezó a dar primeramente esas teorías donde él establecía que se podría calentar el planeta de forma inadvertida por un incremento de gases de efecto invernadero, ¿no? Mediante, obviamente, teorías de lo que él entendía, con sus teorías, de cómo se comportaría un cambio en el dióxido de carbono y cómo afectaría a la temperatura global. Entonces, seguramente con modelos muy simples, él no tenía a su lado un modelo de circulación general o un modelo climático global, tampoco tenían observaciones donde dijeran que se está calentando el planeta en algún lado, pero ya con sus teorías él podía asumir eso, y eso fue lo importante. Hubo otro científico, Tyndall, que aquí no lo puse, que también por esa época dio resultados también de ese orden, similares a lo que explica aquí Arrhenius, ¿verdad? Aquí, como dice, bueno, es un físico, más tarde químico. Este señor no era cualquier persona, no era por ahí cualquier científico que nomás dice algo y listo. El señor, pues, tuvo un premio Nobel de Química, precisamente por su contribución en la parte de, aquí dice, en el campo de disociación electrolítica, ¿verdad? Ok. Bueno, de ahí empezó obviamente a pasar, hay un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad? En donde ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó con toda la parte de cambio climático? La parte de los conceptos que fundamentaban esto. Esto sería, digamos, sería un tema para otra plática en cuanto al desarrollo de cómo se fue desarrollando la parte de la ciencia de meteorología y climatología. Pero aquí quiero enfocarme básicamente a los trabajos que empezaron a decir algo en relación a esto sobre el calentamiento global. Entonces de ahí me voy a permitir saltar precisamente a cuando se empezó a desatar con más furor esta parte del calentamiento global. Y fue precisamente a raíz de los estudios de Michael Mann, ¿verdad? Este trabajo es reciente, de un libro reciente, ¿verdad? Pero estos trabajos donde él ya con observaciones, ¿verdad?, bastante robustas, empezaba a ver este tipo de cambios a raíz de la época preindustrial, ¿verdad? Del inicio de la época industrial hasta la fecha, él empezaba a ver precisamente estos cambios, ¿verdad? Aquí pueden ver los diferentes trabajos de Michael Mann en esas reconstrucciones de la parte de temperatura global, ¿verdad?, comparado otra vez con ese periodo del 1961-90. Como podemos ver, prácticamente, digamos, comparado con esa climatología, los periodos anteriores habían sido significativamente más fríos, ¿verdad? Pues estamos promediando con respecto a esto. Sin en cambio, en las últimas parte del siglo, de 1800 a 1900 y consecuentemente después, ya con estas líneas que son datos instrumentales, se podía empezar a ver cómo se iba, digamos, haciendo mucho más alta la parte de la temperatura observada. Entonces, precisamente por eso se le llamó a esta teoría del palo de hockey, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El hockey stick, lo pueden encontrar en inglés, donde obviamente esto simulaba precisamente la parte del palo de hockey. Y se hizo famoso ese concepto por ese alto gradiente de temperatura que se daba en los últimos años, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, de observaciones como esta, fue como realmente dijimos, bueno, la comunidad científica empezó a decir, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Algo está ocurriendo en el planeta que obviamente no había ocurrido en mucho tiempo atrás, al menos en los últimos 1000 años. Bueno, y la otra parte que desde el punto de vista observacional, como ustedes saben, ustedes han visto esta plática en muchas de las diferentes partes de cambio climático que han escuchado, pero precisamente fue este tipo de observaciones las que decían, bueno, pues también
estamos observando que desde el punto de vista, digamos, sistemáticamente, la concentración de gases invernadero observacionalmente se ha incrementado bastante, ¿verdad? Y eso aquí, ¿por qué siempre encuentran los resultados de Mauna Loa? Mauna Loa está, como lo saben, en Hawái, ¿verdad? ¿Por qué son tan relevantes para la comunidad científica? Bueno, esa estación es muy importante debido a que por el periodo de tiempo en el que se inició, cuando ustedes se van atrás en esta estación, pues ya tiene desde principios de los 1900, o sea, ya es una estación que ha estado documentando estas cantidades por más de 100 años. Pero la parte importante, aparte de la cuestión del tiempo, ¿ya?, es que Mauna Loa, precisamente al encontrarse en Hawái, es una estación que se encuentra, y además por la altura, está en las alturas de un volcán, ¿verdad? Se encuentra obviamente en una parte, digámoslo así, aislada de la civilización, ¿verdad? Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben, al estar, digamos, aislada de la civilización, o sea, obviamente en Hawái hay muy poca gente, hay muy pocas emisiones de la contribución directa de los gases de efecto invernadero que se están produciendo localmente. Al estar en medio del océano Pacífico, obviamente lo que estaba midiendo esa estación era el cúmulo, ¿verdad? De todo lo que se almacenaba en la atmósfera, ¿verdad?, como tal, pero del globo completo, ¿verdad? Porque obviamente lo que estaba midiendo esa estación no era lo que estaba midiendo ahí localmente, sino el cúmulo total del planeta. Entonces era una estación, por así decirlo, entre comillas, virgen, ¿verdad?, en la cual esas mediciones se volvían muy importantes, porque sabíamos que no estaban afectadas por cuestiones locales. Entonces por eso se vuelve importante Mauna Loa. Y fue obviamente un cambio significativo. Entonces, tratando de explicar, aquí los colores no ayudan, pero tratando de explicar esta parte precisamente del concepto de gases de efecto invernadero, que es otro concepto que, como ustedes saben, el efecto invernadero como tal no es algo dañino, ¿verdad? Vamos a ponerlo entre comillas, dañino para la parte humana. Todo lo contrario, ¿verdad? Si no fuera por el efecto invernadero, seguramente la vida en este planeta, si la hubiera, fuera totalmente de una forma totalmente diferente, ¿verdad? Y esto se muestra en resultados como este, o un esquema como este que voy a tratar de ejemplificar de forma muy rápida, ¿ya? No me voy a ir aquí a toda la cuestión de las ecuaciones, pero si nosotros calculáramos, supóngase un sistema, este concepto precisamente de temperatura de equilibrio, del equilibrio planetario, ¿verdad? Se puede contextualizar de la siguiente forma. Supóngase un planeta, ¿verdad?, en este caso lo más homogéneo posible, ¿verdad?, en el cual existe una cierta atmósfera con un cierto, digamos, albedo. Esta cuestión del albedo es un concepto importante para la parte radiativa del planeta, porque el albedo lo vamos a entender precisamente por toda la radiación que es reflejada, es decir, que no es absorbida por el planeta y se refleja directamente al espacio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un albedo de 1, es como le llaman, de esas cantidades que solo varían de 0 a 1, ¿verdad? Normalizada hasta 1, ¿verdad? En donde nosotros, cuando tenemos un albedo de 1, quiere decir que todo lo que le está llegando de energía, en este caso del Sol, ¿verdad?, al planeta, todo lo está reflejando, ¿verdad?, esa energía solar que está recibiendo. Pero obviamente es un concepto ideal. Nuestro planeta como tal tiene un albedo del orden de 0.3, es decir, que el 30% de toda esa energía que le llega se remite directamente al planeta, ¿ya? El 30%, el otro 70% lo emite el planeta como otras formas de energía, que en este caso es la energía infrarroja, ¿verdad?, que es la que permite ese calentamiento. Bueno, si nosotros tenemos una atmósfera únicamente con esas cuestiones, una atmósfera, digamos, o un planeta con ese contexto, ¿verdad?, sin gases que absorban dentro de esa atmósfera, nosotros llegamos a calcular, ¿verdad?, por medio de esta ecuación, que es una ecuación de balance radiativo muy sencilla, tomando en cuenta el albedo planetario que les decía que es de 0.3, calculamos entonces que la temperatura del planeta,
en esta que le llamamos temperatura de equilibrio, sería del orden de menos 18 grados centígrados. Es decir, tenemos un planeta con una atmósfera que solamente rebota la energía que le llega, ¿verdad?, con un albedo de 0.3, y la temperatura de ese planeta equivalente, ¿verdad?, temperatura equivalente a ese planeta sería del orden de menos 18 grados centígrados, digamos, bajo cero, ¿no? Entonces, esto es importante porque ustedes saben que la temperatura del planeta no es del orden hoy en día de entre 14 y 15 grados centígrados, ¿verdad? Es decir, si nosotros si no tuviéramos esa parte de los gases que están absorbiendo la parte de energía infrarroja, ¿verdad?, el planeta como tal sería del orden de menos 33 grados, perdón, sería del orden de 33 grados más frío, ¿verdad?, de ese orden. Y esto se demuestra obviamente por esta gráfica que ustedes ven aquí, que es precisamente la parte de los gases de efecto invernadero. Estas gráficas ustedes también la pueden encontrar en muchos de los libros, precisamente como ya entienden esta parte de cambio climático. Lo que ocurre aquí en el efecto invernadero, como ustedes saben, es que no solamente es que el planeta refleje como tal la energía entrante, la energía solar que le llega al planeta, sino que hay una parte que atraviesa la atmósfera. El planeta, como se encuentra a una diferente temperatura, la refleja como energía infrarroja de nuevo a la atmósfera, pero no se regresa esa energía infrarroja como tal, porque precisamente existen la parte de las propiedades de los gases de efecto invernadero que tienen esa propiedad de capturar la energía infrarroja que está emitiendo el planeta, ¿verdad?, de lo que le llegó. Entonces la captura, y obviamente las moléculas no la capturan ni se quedan con ella, la tienen que volver a remitir, ¿verdad?, por la ley de Kirchhoff. Cualquier tipo de elemento que absorbe tiene que remitir la energía, y entonces la remite y la vuelve a reflejar, digamos aquí, de regreso a la superficie. Entonces se vuelve como una especie de atrapamiento de la energía, precisamente por las propiedades que tienen los gases de efecto invernadero, de capturar y de remitir esa energía infrarroja. Entonces se vuelve ahí ese calentamiento del sistema, y eso es lo que ocurre con la parte de efecto invernadero. Dicho de forma muy simple, ¿verdad? Ese es el concepto. Y bueno, todo esto obviamente se ha podido empezar a ver con observaciones, y como podemos ver aquí, la temperatura, resultados como este de la temperatura media del planeta en esta década de 1999 a 2008, comparado otra vez con aquella temperatura climática de 1960 a 90, ¿verdad? No, aquí está en este caso contra el 40-80, perdón. Así es como veríamos el planeta, ¿verdad?, en esta parte. Y en esta parte es en cuanto al incremento en el nivel del mar, ¿verdad?, donde vemos tendencias hacia el rojo son cambios positivos, y colores hacia el azul, cambios negativos, ¿verdad? Entonces vemos como tal que el nivel del mar, observacionalmente, se está viendo que se está incrementando el nivel del mar. Esto es en milímetros por año, ¿verdad?, de este orden que va como de 0 a 9 para los que no alcanzan a ver. Esta presentación todos ustedes la voy a dejar para si les interesa a ustedes. Y aquí en la parte de anomalía de temperatura, como lo pueden ver en grados centígrados, ¿verdad? A ver si por favor me ayudan ahí a darle un clic a este video, que en forma muy rápida nos muestra cómo ha sido. A ver si lo pueden hacer en grande. Nos muestra desde 1950 hasta el 2012 cómo ha cambiado precisamente la parte de anomalía de temperatura en el planeta. Otra vez los colores hacia el rojo son calentamiento. Le puedes volver a dar clic para que se y los colores al azul son al enfriamiento, ¿verdad? Este tipo de resultados son sacados por institutos como NASA, ¿verdad?, pero donde se ve claramente cómo, comparado a través de en este caso sí es a través de la climatología de 60-90, pues se nota efectos de calentamiento en el planeta, observacionalmente hablando, ¿verdad? Si esto es cambio debido al hombre o no, a veces quizás, digo, es importante saberlo porque de eso dependen nuestras medidas de adaptación, pero de que se está dando un cambio, creo que es innegable, de fuerte, ¿verdad? Ok, gracias.
Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que, como les decía, la última parte de la plática la voy a enfocar entonces, ¿qué tipo de herramientas se utilizan por la parte científica para establecer todas esas proyecciones de cambio de clima hacia las siguientes décadas y siglos? Y aquí es donde hablamos de la parte precisamente de los modelos. Lástima que no se ve muy bien esta gráfica, pero tiende a ser una gráfica como las que ustedes ven en los textos del libro, del sistema climático como tal, ¿verdad? Está la parte del sol, los océanos, la parte de la tierra, la parte de la biota, ¿verdad? La vegetación, y por ahí deben de andar, que no los veo, los casquetes de hielo. Aquí está, el sea ice, ¿no? Entonces, toda esta parte, todo este conjunto de elementos son lo que definen a la atmósfera, y obviamente son, como les decía, están interactuando siempre, ¿verdad? En periodos de tiempo que son diferentes, y interactúan siempre, ¿verdad? Entonces, un modelo, esa es la parte de cómo interactúan en la parte radiativa. Obviamente no voy a poner a discutir todos estos temas, pero por el tiempo. Pero aquí lo importante es ver que entonces un modelo de clima, un modelo lo van a entender ustedes obviamente como un algoritmo computacional en el cual ustedes tienen que inyectar o tienen que tener ese modelo, ese algoritmo, todas esas intercambios de flujos entre la parte de tierra con el océano, de los casquetes polares con la parte de océano, con la vegetación, etcétera. Entonces, se compone precisamente de lo que es estos 4 elementos de los que les he dicho: atmósfera, tierra, océano y cobertura de hielo. Pero también tienen que integrar una cosa que es el acoplador, le llamamos, es decir, la parte del núcleo importante de estos modelos de clima es que tienen que tener ese núcleo en el cual tiene que repartir esas diferentes interacciones de lo que le estoy hablando. Entonces, todo eso se maneja a través de ecuaciones, etcétera, aproximaciones, parametrizaciones que están metidas dentro de este tipo de modelos. Son modelos muy complejos, tridimensionales, y digamos, se necesitan supercomputadoras para poderlos echar a andar. Grupos que hacen esta modelación de clima en el mundo, hay más de 20, ¿verdad? Digamos los importantes. En el cuarto IPCC reportaban del orden de 23, en el nuevo reporte del cual se lo da daño, no sé, quizá un poquito menos de 20, ¿no? Pero son muchos y casi todos están en los países, digamos, de primer mundo, ¿no? Son muy complejos, se necesita un equipo de gente muy grande, ¿verdad? Y también se necesitan supercomputadoras muy poderosas para poder llevar a cabo esas simulaciones de largo plazo. Bueno, precisamente es como lo que les decía, un modelo de estos de clima tiene que contemplar, discretizar, digamos, una malla, como lo que dirían ustedes en un ejemplo de latitudes y longitudes, y aparte la parte vertical, ¿verdad? Un modelo como estos tiene una resolución. Nosotros tenemos a decir resolución lo que le inyectan ustedes al modelo en observaciones en cada uno de los puntos de las vértices o en cada uno de los centros de malla, ¿verdad? Es decir, aquí los modelos globales andan hoy en día del orden de 1.5 grados, ¿verdad? Los que tienen más resolución, ¿verdad? Entonces son del orden de cada 150 a 200 kilómetros tienen un dato, ¿verdad? Y con eso nosotros tratamos de responder cómo son esos cambios en el clima. Obviamente uno de los grandes problemas de esos modelos es precisamente la resolución. Con esas resoluciones tan grandes hay veces que intentar ver variaciones, por ejemplo en el estado de Morelos, que es un estado tan pequeño, pues nosotros quedamos inmersos dentro de una malla grandota del modelo, ¿verdad? Entonces es muy difícil a veces hacer esa parte de que cómo va a variar el clima en la parte, digamos, de Huitzilac, ¿verdad? Que es una parte alta, o la parte de Jutepec, que es mucho más bajo. Tratar de entenderlo, ese resultado a través únicamente de la parte del resultado del modelo global es imposible. Hay que hacer eso de otro tipo de técnicas, donde quizás Toña les platique, no sé, es las técnicas de reducción de escala, ¿verdad? Ok. Bueno, obviamente la parte de topografía también es muy importante en los modelos, ¿verdad? La resolución a la que definen la topografía, aquí hay otras gráficas más bonitas, pero es muy importante,
porque precisamente efectos orográficos, como ya les decía que son mallas de 150 kilómetros, entonces hay veces que efectos que se producen en el tope de las montañas o de cordilleras de montañas. Cuando ustedes ven una cordillera, digamos la cordillera de los Andes o el Himalaya, si los ven en la parte de lo ancho, esas cordilleras no son quizás más grandes de 30 kilómetros, ¿no? 40. Entonces, cuando ustedes representan en una malla de 150 kilómetros esas variaciones, pues se vuelven aproximaciones muy burdas, porque no son modelos que cuenten con tanta resolución. Entonces, ese tipo de efectos en zonas montañosas, sobre todo, los tiende a modelar este tipo de modelos, los tiende a haber errores, digamos, en esas partes, tiende a haber alta incertidumbre. Bueno, esto no pretendo que se los dejo ahí como concepto, pero hoy en día, después de estos modelos de circulación general acoplados, ya les decía, con todos esos 4 elementos, hoy en la actualidad los modelos más actuales contemplan integrar la parte del ciclo del carbono. Para todos los químicos, los biólogos, ustedes saben, la parte de cómo estos modelos manejan el ciclo del carbono es muy importante. ¿Por qué? Porque es precisamente la parte donde nosotros estamos inyectando esas emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las partes que esos modelos de clima no contemplaban en el pasado era precisamente cuál es la respuesta. O sea, los modelos contemplan muy bien cuál es la respuesta cuando nosotros tenemos cambios en el clima, cómo afectan a la parte de vegetación. La parte de vegetación tiende a suponerse o a asumirse, no sé, este tipo de modelos, o sea, se vuelve una parte donde ustedes solamente la ponen ahí, pero no tiene una interacción real, ¿verdad? Realmente lo que les faltaba a los modelos es la parte de crecimiento de vegetación. Obviamente también tiene un cambio en la parte del flujo de carbono. Si ustedes no contemplan esas interacciones de forma realista, entonces el modelo queda incompleto. Estos modelos de superficie del sistema terrestre son la parte que intentan contemplar ahora, la parte del ciclo del carbono integrado. Y bueno, hoy en día estos tipos de modelos, por ejemplo, entre otras cosas maravillosas que hacen, pueden, aquí no se ve, pero ya pueden contemplar precisamente cómo va a ser el decaimiento de la parte de la cobertura de hielo en la parte del Ártico, ¿verdad? Estas son parte de los modelos, estos que dicen CCM4 y CCM5, y estas son las observaciones. Entonces podemos ver que cada vez pueden entender mejor esos cambios y variaciones que se están dando en la parte del decaimiento del hielo, ¿verdad? Como podemos ver, hoy en día estos modelos, algunos predicen que en la primavera del Ártico de aquí al 2030, 2040, de pronto por ahí algunos investigadores han encontrado que un día de estos no vamos a encontrar más hielo en la primavera del Ártico, ¿no? De ese orden andan algunas de las predicciones. Y la parte de verificación, la parte de verificación también es importante porque es precisamente con este tipo de modelos de clima globales que voy a tratar de entenderlo con una gráfica de estas de las más grandes, ¿verdad? Lo que sucede con esta parte, que es la parte de atribución, es que esta línea en tono de azul más fuerte son aquellos modelos de clima que utilizan solo forzamientos naturales, ¿verdad? Y esta parte aquí los colores no nos va a ayudar mucho, pero este otro tono de color que casi no se distingue aquí es modelos que utilizan los forzamientos naturales y antropógenos. Es decir, aquí estarían únicamente inyectándolo con la parte natural y estos resultados con la parte natural más la parte que hemos estado inyectando nosotros en gases de efecto invernadero. Y entonces esos cambios aquí se darían, como podemos ver, los resultados de este tipo de color, las observaciones que están dando por estos tonos en negro, ¿verdad? Van más de acuerdo cuando nosotros vemos incluida la parte antropogénica, ¿verdad? Prácticamente la parte natural sería esta, pero el resultado con la parte antropogénica es este. Entonces este tipo de resultados que lo han verificado más o menos durante todas las zonas grandes en el mundo, son lo que han dado a los científicos esa seguridad de que realmente sí la parte antropogénica está influyendo bastante, ¿verdad? Y esa es una de las partes de atribución que resulta más importante para este tipo de cosas. Los modelos tienen que contemplar hoy en día no solamente la parte científica, sino cómo interactúan, ¿verdad?, con toda la parte tecnológica, etcétera, etcétera. Esto lo dejo para un modelo de evaluación completa de cambio climático.
Ya por último, espero que ya no sé si hay tiempo.